Se burló de mi auto viejo. Hoy tengo un BMW y ella suplica bajo la lluvia. Todo comenzó con el sonido inconfundible de ese motor viejo que parecía toser cada vez que lo encendía en las mañanas frías de Buenos Aires. Un ruido que para mí era música porque significaba que otro día más podía cumplir con mi palabra, que otro día más podía estar allí para ella sin fallar. Me llamo Bruno y durante 5 años mi vida giró en torno a una rutina que yo creía perfecta. Despertarme antes de que saliera el sol, preparar el café mientras escuchaba el noticiero de fondo, y luego salir al garaje para calentar el auto. Un Fiat 128 color verde oliva que había heredado de mi padre y que aunque tenía la pintura desgastada y los asientos remendados, funcionaba como un reloj suizo gracias a las horas que yo le dedicaba los fines de semana. Lo lavaba con esmero, le sacaba el polvo al tablero y me aseguraba de que el interior oliera a limpio, porque sabía que a Jimena le gustaba la prolijidad, aunque nunca le gustó el auto en sí. Yo trabajaba en una constructora, cargando materiales, manejando maquinaria pesada cuando había oportunidad y ahorrando cada moneda que podía con la ilusión de que algún día podríamos tener algo nuestro, una casa, una vida estable, pero sobre todo, quería darle la seguridad de que aunque no tuviera millones en el banco, tenía un hombre que la amaba de verdad, un hombre que no dudaría en cruzar la ciudad bajo la lluvia solo para recogerla de su trabajo y llevarla a casa con una sonrisa. Jimena era hermosa, tenía esa clase de belleza que llamaba la atención en la calle, con su cabello castaño largo y una mirada que al principio me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Pero con el paso del tiempo, esa misma mirada comenzó a cambiar cada vez que yo llegaba a la esquina de su oficina para buscarla. Al inicio eran solo detalles pequeños, casi imperceptibles, como cuando ella se ajustaba el cabello nerviosamente al verme bajar del auto, o cuando miraba hacia los costados como si esperara que nadie la viera subiendo a ese vehículo que para mí era un orgullo, pero para ella empezaba a ser una carga. Yo fingía no notar nada, le abría la puerta con galantería, le preguntaba cómo había estado su día y escuchaba atentamente sus historias sobre la oficina, sobre sus compañeras, sobre los proyectos que tenía entre manos, pero poco a poco noté que sus historias incluían cada vez más comentarios sobre lo que tenían los demás, sobre los viajes que hacían sus amigas con sus parejas, sobre los restaurantes de moda donde las llevaban a cenar, y yo solo asentía, apretando el volante con un poco más de fuerza, sintiendo como ese nudo en el estómago comenzaba a crecer sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. La situación empezó a volverse insostenible una tarde de viernes, cuando Jimena me pidió que la pasara a buscar un poco más tarde porque iba a salir a tomar algo con sus amigas del trabajo, y como yo siempre quería complacerla, ajusté mi horario, terminé mi turno antes y fui hasta el bar donde quedamos en encontrarnos. Llegué unos minutos antes, me estacioné en la vuelta como siempre, y me quedé esperando viendo cómo la gente entraba y salía del lugar, hasta que vi salir a Jimena acompañada de 3 mujeres que yo conocía de vista, y cuando ella me vio allí, bajando la ventanilla para saludarla con la mano, pude ver cómo su rostro se transformaba en una máscara de incomodidad que me dolió más que cualquier insulto directo. Caminó hacia el auto con pasos lentos, se despidió de sus amigas con una risa nerviosa y se subió al asiento del copiloto cerrando la puerta con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. Y sin siquiera mirarme a los ojos me dijo que porque no la había esperado un poco más lejos, que sus amigas podían haber visto el auto y que le daba vergüenza que la vieran llegando en ese cacharro viejo mientras ellas se subían a autos modernos con aire acondicionado y sistemas de sonido premium. Yo me quedé en silencio, sintiendo como la sangre me hervía pero manteniendo la calma porque no quería armar una escena en la calle, y solo le dije que lo sentía, que el tráfico estaba pesado y que quería asegurarme de estar allí cuando ella saliera. Pero ella soltó un suspiro de frustración y comenzó a hablar sobre cómo sus amigas le preguntaban siempre qué hacía su novio, y cómo ella tenía que inventar excusas para no decir que trabajaba en la construcción, cómo le cansaba tener que justificar mi falta de ambición, cómo sentía que se estaba estancando conmigo mientras todas las demás avanzaban hacia una vida de lujo y comodidad. Esa noche no hablamos mucho, el viaje de vuelta fue silencioso, solo se escuchaba el motor del auto y el sonido de la lluvia golpeando el techo, y yo entendí en ese momento que el problema no era el auto, ni el trabajo, ni el dinero, sino que el problema era que ella había dejado de ver al hombre que tenía al lado para empezar a ver solo lo que le faltaba. Las semanas siguientes fueron una downhill constante hacia un abismo que yo veía venir pero no podía evitar, porque el amor que yo le tenía era más fuerte que mi orgullo, y seguía intentando demostrarle que valía la pena, que el esfuerzo de hoy sería la estabilidad de mañana. Pero Jimena ya había tomado una decisión en su cabeza y solo estaba esperando el momento adecuado para ejecutarla.
Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Ya no eran solo comentarios en privado, sino que empezaron a ocurrir frente a otros, como la vez que fuimos a una reunión familiar y ella hizo un chiste sobre mi sueldo frente a mis primos, riéndose mientras decía que yo era un hombre sencillo que no entendía de inversiones ni de negocios, como si ser honesto y trabajador fuera un defecto digno de burla. Yo me reía también, forzando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara, tragándome cada palabra porque no quería perderla, porque pensaba que quizás si aguantaba un poco más, si lograba ahorrar lo suficiente para darle ese anillo que ella miraba en las vidrieras, las cosas cambiarían, pero estaba ciego ante la realidad que se estaba construyendo frente a mis ojos. Un día, llegué a su casa como de costumbre, pero ella no bajó. Me mandó un mensaje diciendo que estaba cansada y que mejor no salíamos, y cuando insistí un poco, me llamó y me dijo que necesitábamos hablar, que ya no podía más con esta situación, que había conocido a alguien que le ofrecía la estabilidad que yo no podía darle. Bueno, antes de continuar con la historia, quiero hacer un paréntesis muy pequeño y es que era más fácil que Jimena le dijera a Bruno, mira, la verdad me da como pena tu carro, es muy antiguo y ya, paré de contar. Pero entonces Bruno estaba muy cegado porque Jimena, no vamos a decir que es una mujer interesada, o sea, por primera vez defiendo, lo que pasa es que no se ajusta a las necesidades de Bruno, ¿sabes? O sea, si ella quiere carro costoso, si ella quiere viajes, quiere lujo, pues trabájelo y consígalo por mano propia, no espere a que los demás se lo den. Esto va tanto para hombres como para mujeres, ¿sabes? Y entonces Bruno esforzándose, trabajando, yo como quisiera tener en estos momentos, así sea un carro de segunda, no importa el modelo, pero tener con qué transportarme. Uno tiene que ser agradecido, gente, o sea, entonces, ¿ustedes creen que Jimena es una persona mal agradecida o que simplemente Bruno no se ajusta a la calidad de vida que ella quiere? Porque realmente acá hay dos opciones, o dejas a Bruno o tú te consigues a otro, que fue lo que pasó en este caso. Entonces, ni modo, se lo hubiera dicho desde un principio que era lo que quería, cuáles eran sus metas y todo, porque desde ese momento uno se da cuenta y uno dice, por ejemplo, mi sueño es ser joyero, pero el sueño de otra persona es querer vivir en otro país, pero yo quiero montar mi joyería en, un ejemplo, no sé, en Chile. Entonces, no nos sirve porque no estamos alineados y listo. Eso se hubiera evitado simplemente hablando desde un inicio. ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo aquí en los comentarios. Que era un hombre llamado Sergio, un empresario que la llevaba a lugares donde ella se sentía valorada, donde no tenía que avergonzarse del hombre con el que caminaba por la calle. El dolor fue físico, como si me hubieran golpeado el pecho con un martillo, y le pregunté si todo lo que vivimos juntos no significaba nada, si los años de apoyo, de estar allí cuando ella estuvo enferma, cuando perdió su trabajo anterior, cuando necesitaba a alguien que la escuchara, todo eso se borraba por un poco de dinero. Y ella me respondió con una frialdad que me heló la sangre, diciéndome que el amor no paga las cuentas, que la realidad es otra, y que ella merecía más de lo que yo le podía ofrecer. Me pidió que no la buscara más, que borrara su número, y colgó el teléfono dejándome solo en la calle, con el motor del auto aún encendido, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor mientras la lluvia volvía a caer, como si el cielo también estuviera llorando por el fin de una historia que para mí era sagrada, pero para ella era solo un trámite vencido. Los primeros meses después de la ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en mi trabajo, dejé de salir con amigos, pasaba las noches en silencio pensando en que había hecho mal, en qué momento dejé de ser suficiente. Pero poco a poco, esa tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en una rabia fría y calculada que no era hacia ella, sino hacia la versión de mí mismo que había permitido ser tratado de esa manera. Entendí que había perdido años tratando de complacer a alguien que nunca valoró mi esfuerzo, y decidí que a partir de ese día, todo mi esfuerzo sería para mí, para construir una vida de la que yo pudiera estar orgulloso, sin necesitar la validación de nadie más. Empecé a trabajar horas extra, tomé cursos de administración por las noches, invertí cada peso que ahorraba en herramientas mejores para ofrecer servicios independientes de construcción y remodelación. Y poco a poco, mi reputación comenzó a crecer. Los clientes recomendaban mi trabajo porque era detallista, porque cumplía los plazos, porque trataba a las personas con dignidad. Y así, lo que comenzó como un pequeño emprendimiento se convirtió en una empresa sólida que me permitió contratar personal y tomar proyectos más grandes. Pasaron 2 años en los que no supe nada de Jimena, en los que me concentré en sanar mis heridas y en fortalecer mi carácter. Y cuando menos lo esperaba, el éxito llegó de una manera que nunca imaginé,
consiguiendo un contrato grande que me dio el capital suficiente para comprar no solo una casa nueva, sino también el auto que siempre había soñado tener. Un BMW Serie 3, negro, impecable, con un motor que rugía con potencia y un interior que olía a cuero nuevo y a éxito. Yo ya no era el mismo hombre que se avergonzaba de su esfuerzo. Yo era un hombre que sabía lo que valía, que había construido su imperio ladrillo a ladrillo, y que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, especialmente a ella. El encuentro ocurrió una tarde de martes, cuando fui a buscar unos documentos a una zona comercial de la ciudad donde sabía que solían frecuentar las personas de clase alta, y mientras esperaba en el semáforo, vi a una mujer parada en la esquina, mirando el reloj con ansiedad, con un paraguas roto en la mano y empapada por la lluvia que había comenzado a caer repentinamente. Al principio no la reconocí porque llevaba el cabello diferente, más corto, y porque su postura ya no era esa de seguridad arrogante que tenía antes, sino que parecía cansada, vulnerable. Y cuando el semáforo cambió y yo avancé un poco más, ella levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron a través del vidrio del auto. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, porque su expresión pasó de la ansiedad al shock absoluto, al reconocer no solo el auto, sino al hombre que estaba detrás del volante, al hombre que ella había dejado por considerar insuficiente. Yo bajé el vidrio lentamente, manteniendo la calma, sin mostrar enojo, sin mostrar alegría, solo una tranquilidad absoluta que provenía de saber que ya no tenía nada que perder, y ella se acercó al auto con pasos titubeantes, tocando el vidrio con la mano como si no pudiera creer que eso fuera real, y me dijo mi nombre con una voz temblorosa, preguntándome cómo estaba, diciendo que hacía mucho tiempo que no me veía, que se había enterado de que me había ido bien en los negocios, pero que no imaginaba que fuera tanto. Yo la miré directamente a los ojos y le respondí con educación, diciéndole que estaba muy bien, que la vida me había tratado bueno cuando aprendí a valorarme, y ella sonrió nerviosamente, acomodándose el cabello como hacía años atrás, y me dijo que siempre supo que yo tenía potencial, que ella nunca dejó de creer en mí, que quizás las cosas habían salido mal entre nosotros por la presión, por la juventud, insinuando suavemente que quizás podríamos tomar un café, hablar del pasado, ver si había una oportunidad de reencontrarnos ahora que las circunstancias eran diferentes. Sentí una paz profunda en ese momento, porque entendí que ella no estaba allí por mí, estaba allí por el auto, por el traje que llevaba puesto, por la imagen de éxito que proyectaba, y eso me dio la claridad necesaria para responderle sin dudas. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que mi pasado estaba cerrado, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que yo había aprendido a vivir con las mías, que ella eligió un camino basado en la apariencia y yo elegí uno basado en la dignidad, y que esos dos caminos ya no se cruzaban. Ella insistió un poco más, diciendo que todos cometemos errores, que ella había aprendido la lección, que Sergio la había dejado hace unos meses porque encontró a alguien más joven, y que ahora se daba cuenta de que el valor real estaba en la lealtad, en el hombre que estaba ahí en las buenas y en las malas, pero yo ya había escuchado suficiente. La miré con compasión, no con rencor, porque el rencor implica que todavía te importa, y a mí ya no me importaba, y le dije que lamentaba lo de Sergio, que esperaba que ella encontrara la felicidad que buscaba, pero que esa felicidad ya no incluía estar conmigo, que yo había construido una vida donde la respeto a mí mismo por encima de todo, y que no podía permitir que alguien que me humilló volviera a entrar solo porque las cosas no le salieron como esperaba. Ella se quedó parada en la lluvia, con la boca entreabierta, sin saber qué más decir, mientras yo subía el vidrio lentamente, sin esperar una respuesta, porque la conversación había terminado. Pisé el acelerador y el auto respondió con suavidad, alejándome de allí mientras la veía por el espejo retrovisor, quedándose cada vez más pequeña en la distancia, sola bajo la lluvia, enfrentando las consecuencias de haber priorizado el brillo del oro sobre la calidez del corazón. Esa noche llegué a mi casa, me serví una copa de vino y me senté en el balcón a mirar la ciudad, sintiendo una satisfacción que no era por venganza, sino por justicia poética, por ese karma que no necesita que tú hagas nada, solo que tú te mantengas firme en tus valores mientras el tiempo hace su trabajo. Jimena aprendió que el dinero va y viene, que los hombres como Sergio aparecen y desaparecen según su conveniencia, pero que un hombre como yo, que trabaja en silencio, que ama con lealtad y que se respeta a sí mismo, es un tesoro que solo se encuentra una vez, y que si se pierde, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprarlo de nuevo. Yo seguí adelante, con mi empresa creciendo, con amigos verdaderos que me querían por quien soy y no por lo que tengo, y con la tranquilidad de saber que mi éxito no fue casualidad,
sino el fruto de haber tocado fondo y haber decidido subir en lugar de quedarme ahí. La vida nos enseña lecciones duras a veces, nos pone frente a espejos que no queremos mirar, pero al final, el reflejo que vemos depende de las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo. Y yo elegí la dignidad, elegí el crecimiento, elegí ser un hombre mejor no para demostrarle nada a ella, sino para poder mirarme al espejo todos los días y saber que hice lo correcto. Hola, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes y a que le des me gusta si te gustó el video, o en cambio si no, bueno, que es una sugerencia. Y miren, aquí yo no vengo a hacer lo de todas las historias, ven, vamos a criticar al protagonista y vamos a criticar a Jimena, sino que esto que yo les quiero dar a ustedes, chicos, es una lección con esta historia, porque mira que en la historia se ve algo que de pronto muy pocos ignoraron y van a decir, ¿cómo es que en 2 años llegó Bruno, se hizo millonario? A ver, él desde el principio estaba ahorrando, se estaba esforzando, incluso cuando Jimena lo dejó a él se puso a trabajar el doble, se esforzó, y créanme que muchos dicen, es que el esfuerzo a él le llegó de la noche a la mañana, pero no ven lo que hay detrás de todo eso, ¿sabes? Como él dijo, la constancia de hoy es el esfuerzo de mañana, es el resultado de mañana, perdón. Entonces, el esfuerzo de hoy es el resultado de mañana. Entonces, gente, ustedes no esperen que la gente les den las cosas, seas hombre o seas mujer, tú tienes que aprender a trabajar por tus propias cosas, ¿vale? Cuando tú vayas a conocer una pareja, sea un hombre o una mujer, yo no es que sea psicólogo, pero ¿qué es lo que haría yo? Bueno, un ejemplo, yo sostengo el mismo ejemplo de la joyería que en el primer análisis, listo, pero si esa persona que yo estoy conociendo quiere irse a vivir a otro país, ¿por qué yo no puedo ajustar mis necesidades a esa persona? Y que esa persona también ajuste sus necesidades a mí. Por ejemplo, listo, yo quiero montar la joyería en Chile, tú quieres vivir en otro país, ¿no te gustaría conocer Chile? Bueno, sí, está bien, hagámoslo juntos. Sí, pero si la persona dice, no, yo quiero conocer otros países y yo me sostengo que yo quiero tener una joyería en Chile, pues ni modo, ¿sí me entiendes? No vamos a encajar porque ninguno de los dos está poniendo de su parte. Entonces hay que aprender a conocer a las personas, y estos patrones son claves, ¿sí? Si a ti te empiezan a despreciar frente a amigas, compañeros. Mira que una vez me pasó en un empleo que yo tuve. A mí me gustaba una compañera de trabajo y bueno, yo hablaba con ella y hablaba con ella y bueno, hasta que me dio su número. ¿Y sabes qué me dijo ella? Ella me dijo, yo quiero salir contigo y bueno, sí me gustaría tener algo contigo, pero es que no quiero que nadie del trabajo sepa. Y yo, primero que todo, mi dignidad, o sea, yo quedé como que, bueno, ¿y por qué no quieres que nadie sepa? Me dijo, no, es que me gusta separar lo laboral de esto, y yo dije desde mi mente, claro, como yo soy un steward, un fregaplatos, de pronto a lo mejor se desprecia ante mí, o sea, si es la palabra es así, como que no, yo no quiero estar con usted ahí que me vean. Claro, ella era una mesera, pero yo no la miraba como una simple mesera o es cualquier mesera, ¿no? Yo dije, bueno, pues me gustaría tener algo contigo, me gustaría conocerte, pero cuando ella me dijo eso, yo inmediatamente dije, no. Y eso es lo que tú tienes que aprender a identificar, o sea, ninguna excusa va a reforzar realmente tu manera de ser. O sea, es que yo no te quiero ver a ti ahí en el trabajo, enfrente de mi trabajo, porque es que pasa esto y lo otro. No, o sea, esas excusas para un lado, es la verdad, gente. Díganme ustedes aquí en los comentarios, ¿alguna vez a ustedes los han hecho sentir mal indirectamente o como en el ejemplo que te acabo de poner cuando yo fui steward, un fregaplatos? Entonces, si te ha gustado esta historia, coméntalo y que tengas una feliz tarde y noche. Espero que lo disfrutes. Hasta luego y gracias.